Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa favorito de todos los tiempos, La Raíz y la Memoria. En esta ocasión se han invertido los papelitos porque tengo yo ahorita un privilegio de entrevistar nuevamente al doctor Sergio López Ramos, que es nuestro invitado, maestro. Muchas gracias. Se ve muy bien en esa silla de invitado. Gracias. Así debería estar yo con frecuencia, ¿no? Con frecuencia debería estar así, ilustrándonos sobre todo. No, como invitado. Bueno, ahora que es nuestro invitado, tenemos un tema muy importante para ustedes. Por ahí se murmuraba, ¿verdad? Un nuevo trabajo escrito del doctor, que era este pequeño librito, que es nada más y nada menos que los 8 versos del Dr. Pan. El cáncer y los 8 versos del Dr. Pan. El cáncer y los 8 versos del Dr. Pan. Sí. Entonces, maestro, pues quisiéramos dar la bienvenida al programa nuevamente y empezar con cómo surge, de dónde la idea, por qué. Cuéntenos cómo llegamos a este trabajo. Ok, pues muchas gracias, Daniel, por recibirme en tu programa, La Raíz y la Memoria. Gracias. Y es un gusto poder compartir con ustedes este último escrito que hicimos sobre el cáncer y los 8 versos de Dr. Pan. A ver, ¿cómo nació esta idea? ¿No? ¿Por qué nació esta propuesta? Hace unos años, un año y medio más o menos, creo, tomé un curso sobre Shinen Qigong en Cuernavaca. Ahí conocí a Cristian Saldívar, que es un maestro de Shinen Qigong. Y ahí empecé yo a enterarme que existía el Dr. Pan. Ahí fue cuando me empecé a enterar, ¿no? Que estaba ahí como un autor que trabajaba e impulsaba esta propuesta de trabajo. Él es un chino que estudió alopatía, estudió todos los métodos de Shinen Qigong, hizo una clínica en China para tratar los problemas de salud, sean crónicos y cáncer y problemas de salud en general. Y ahí entrenó gente para poder hacer que el método de Shinen Qigong que él propuso pudiera expandir y hacer trabajo, ¿no? Entonces escribió un libro que se llama Teoría de la Completud. Entonces ese libro yo lo adquirí por ahí y lo empecé a leer. Y me di cuenta que había 2 elementos importantes. Uno, que coincidíamos en este punto de la materia. O sea, la materia es algo que tiene una energía. Entonces esa energía tiene una condición que es información. Entonces, materia, energía, información. Entonces la materia tiene información, la energía tiene información y la información tiene una forma de expresión, que podría ser la mente, que podría ser la conciencia, ¿no? Entonces, también que podría ser en la materia, podría ser en los genes, podría ser en la memoria emocional o la memoria celular, ¿no? Entonces, dije, hay un punto de coincidencia. Y este punto de coincidencia tiene que ver cómo es que entendemos que hay un proceso de mutación celular en el cuerpo y que tiene que ver con el cáncer. Entonces dije, entonces puede haber un punto de unión, ¿no? Puede haber un punto de conexión. Pero me encuentro con que hay unos versos que se dicen para abrir el campo o para poder permitir accesar al campo. Unos versos que decía, o sea, que había escrito el doctor Pan. Sí, que el doctor Pan los escribió y que son como el principio para armonizarse, ¿no? Por ejemplo, es con la cabeza en el cielo azul, ¿no? Y los pies en la tierra. Entonces, como ubicarte en ese tiempo. Entonces, de cada uno de los versos, son 8 versos, yo hice un escrito. Dije,
cómo leerlo, ese verso, cómo interpretarlo desde aquí, ¿no? Desde México, desde nosotros. ¿Cómo lo vamos a leer? ¿Cómo vamos a leer ese verso? Y hago un ejercicio de esos versos. Uno puede ser 3 cuartillas, 4 cuartillas, otro 3, 2, ¿no? Así como iba dándose. Entonces esos versos descubro que tienen una profundidad y que hay algo ahí que tú puedes recuperar y entender a tu condición de vida. Entonces dije, si hago una reflexión sobre este punto que tiene que ver cómo es que vives si se da una mutación celular en tu vida. Entonces hay un cáncer. Lo paradójico es que no toco el tema del cáncer. O sea, no hablo del cáncer en sí, sino que hablo del proceso de cómo es que uno puede hacer un trabajo personal para poder prevenir o para poder evitar que eso suceda en tu vida, ¿no? Pero entonces dije, no, hay que ir a la parte más reflexiva. Entonces, él dice que el problema del marco referencial es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes entender esta teoría de la completud si no hay un marco de referencia nuevo? Y si te mueves en el mismo marco de referencia, pues no hay crecimiento, ¿no? Entonces eso sería como no aceptar que una cosa está relacionada con la otra y con la otra y con la otra. Entonces un pensamiento positivista no permite eso. Claro. Y un pensamiento estructuralista o inclusive uno de estos de determinación social tampoco permite mucho eso. Entonces dije, a ver, si esta teoría de la completud la podemos bajar al proceso corporal, pero desde cómo lo estamos viendo nosotros, que es un proceso de construcción social, histórico, familiar. Entonces él dice, es que esa propuesta se puede incluir aquí, ¿no? Entonces yo dije, no, pues tengo que meterme más al problema epistemológico. Entonces me metí al proceso epistemológico. Y entonces me encontré con 2 cosas. Una, con esta epistemología del norte que le llaman, que es la epistemología hoy día dominante, hegemónica. Y esta epistemología sostiene que hay fenómenos que pueden estar incluidos en la condición como de proceso evolutivo o como un proceso donde no encuentras una diferencia entre una cosa y otra. Entonces todo puede ser hegemónico, todo puede ser estándar, entonces no pasa nada, ¿no? Y esa característica de esa epistemología es que descalifica a las otras epistemologías, otros saberes, por ejemplo, los países colonizados. Entonces va a destrozar esas formas de conocimiento e imponer la suya. Claro. Eso se llama colonización del pensamiento científico o de la vida cotidiana o de toda la sociedad. Se coloniza esa forma europea y entonces no puedes pensar con la forma de conocimiento que tiene la sociedad originaria con la que vives, ¿no? O con la que estamos conviviendo, pero que está ajena, ¿no? O sea, el náhuatl no es un idioma oficial, ¿no? Hay 3 millones, creo, que lo hablan en la Ciudad de México, pero son puros inmigrantes, ¿no? Bueno, entonces, si esa epistemología del norte es extremadamente apabullante, entonces quiere decir que debe de surgir otra, ¿no? Y entonces surge Dos Santos, un portugués, planteando que hay una epistemología del sur. Entonces, ¿qué diría? Y que esta epistemología del sur sostiene que hay que recuperar el conocimiento originario. Y a partir de ahí, convertirlos en sujetos de conocimiento y construir las formas de conocimiento a partir de ellos, ¿no? O sea, recuperar ese latir, ese corazonar, claro, ese habitar de ese origen. Entonces, esa sería una epistemología que no es hegemónica y que no es dominante y que no explota la tierra, ¿no? Sino que vive en armonía con el principio de la tierra. Sí existe esa... Sí, claro, está la propuesta y Dos Santos tiene un librito que se llama El fin del imperio cognitivo. O sea, es una obra, ¿no? Y tiene la propuesta y existe y se reconoce como la epistemología del sur. Entonces dije, son 2 propuestas completamente distintas, pero entonces, ¿y el doctor Pan dónde queda? Sí, claro. ¿No? Entonces aquí están la del sur y la del norte, entonces el doctor Pan sería la epistemología de Oriente, ¿no? Digo, sí, falta una del poniente, ¿no? Pero entonces esta epistemología de Oriente sostiene que esta completud puede incluir un proceso de construcción del saber
de otra manera donde incluyes un sabor, una emoción, cuando esta epistemología del sur no lo contempla, o esta epistemología del norte tampoco lo incluye, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos dos elementos que podrían ser enriquecidos con esta otra tercera, ¿no? Entonces esta epistemología de Oriente, y le llamamos que sería la completud del Dr. Pan, entonces nos permite entrar al cuerpo y entrar a este espacio más fino que es el proceso de construcción corporal de un ser humano. Y entonces cada individuo es único. Entonces esta que quiere homogenizar no sirve. No nos sirve para eso. Esta que recupera el sentimiento y el corazón y las formas de saber de los saberes originarios, sí nos sirve, pero le falta enriquecerla con esta otra lectura, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, retomemos ese principio. Yo no lo retomo porque digo, no me ayuda. Y este lo retomo y lo retomo y empiezo a armar una primera reflexión, que es este texto. Digo, a ver, entonces, vamos a hablar del cáncer y los 8 versos del Dr. Pan. Con la cabeza en el cielo azul, con los pies en la tierra. El cuerpo se relaja y la mente se expande. Respeto por fuera, respeto por dentro, respetas a los seres vivos, a las personas. La mente se aquieta, ¿no? Se serena y tienes una actitud humilde. Y el pensamiento se aquieta. Y entonces la mente puede viajar al universo, se expande, ¿no? Puedes tener una expansión por el universo. Y la mente puede iluminar todo tu interior. Y entonces, ahora sí, tu cuerpo se puede armonizar con el chi del universo. Es la unidad, ¿no? Entonces, esos versos a mí me gustan porque encierran una gran profundidad social. Y hay una categoría muy importante que señala el Dr. Pan, y esa categoría tiene que ver con el principio de propiedad privada. ¿Cómo? Sí, o sea, la sociedad que vivimos nosotros, tiene una característica muy importante que es la competencia y es la propiedad. O sea, mía, mío, eso es mío, eso es para mí, ¿no? Ese principio de propiedad juega un papel muy importante para hacer que tu cuerpo se meta a la competencia. Y entonces tienes un concepto de felicidad de propiedad. Claro, sí, ¿no? sí. O sea, tú eres feliz poseyendo, pero luego posees y no eres feliz. Sí. Entonces, quiere decir que entonces no era la solución. Entonces, pero sí se mete la gente a esa dinámica de posesión. Y entonces ahí es donde sufre. Empieza el sufrimiento humano. Entonces, ese principio de propiedad privada se lleva al cuerpo. Y entonces lo tienes en el cuerpo, ¿no? Y esa propiedad en el cuerpo hace que te puedas enfermar. Incluso de un cáncer. Sí, claro. Ahí es donde deriva, ¿no? Ahí es donde va. Por eso no tocamos el tema del cáncer como tal, porque para eso pues hay otros textos, ¿no? Pero aquí es el principio más epistemológico, filosófico. Englobar toda la visión. Todo ese principio, ¿no? Y hay un ensayo que es el principio, que es cómo entender y reflexionar este proceso de la epistemología. O sea, de la ciencia del saber. Porque la epistemología tiene que ver con el saber. Claro. Deriva de la filosofía y para poder aprender a conocer la realidad. Pero entonces, ¿cómo conoces la realidad? Pero hay otra pregunta. ¿Cómo construyes la realidad? Muy bien. ¿Desde qué epistemología construyes la realidad? Sí, ¿desde qué punto lo estamos mirando, es. ¿no? Muy bien. Maestro, excelente introducción en este momento. Vamos a hacer una pausa pequeña para nuestros internautas y ahorita regresamos con un poquito más sobre todo esto que nos trae para nosotros. ¿Vale? No se despeguen, ahorita volvemos. Vale, gracias.
Regresamos a su programa La Raíz y la Memoria y seguimos con este segundo bloque abordando el tema de este libro que escribió el doctor. Doctor, ¿hace cuánto escribió el libro? Como dato. Este lo escribí en el año pasado. El año pasado. El año pasado, pero pues como decía Ernesto Sábato, lo metí al congelador. Y ya después, con la cabeza fría y el corazón caliente, entonces lo lees con calma y vas quitando, poniendo, ¿no? Entonces, eso hice. Pero ahora hubo manera de publicarlo con este nuevo sello, que es el sello de Instituto Hawaii Ediciones. Ediciones Hawaii. Ediciones Hawaii. Entonces, pues, el libro de la doctora María Suárez es el primero con el que abrimos la edición. Estamos estrenando editorial sello, entonces. Así es. Y se nos pasó comentarlo, pero bueno, ese es el sello de Instituto Hawaii, ¿no? Bueno, entonces los que vieron el programa anterior sabrán entonces que igual hubo una presentación de un libro muy interesante, igual para que lo chequen. Y si no lo han visto, pues bueno, pueden checarlo ahora. Y pues bueno, entonces tenemos nuevo sello, Ediciones Hawaii. De Hawaii para el mundo. Hawaii para el mundo. Y entonces está fresquecito. Sí, está calientito, ¿no? Calientito, más bien recién salidito del horno también. Y lo hice y lo dejé un ratito descansar y después ya lo vi con otros ojos y hice algunas modificaciones y ya. Y aquí está la obra final. Ahí está. ¿Dónde, ya está para el público en general entonces? Sí, ya está en Mercado Libre, lo pueden buscar en Hawaii, ¿no? En Mercado Libre Hawaii. Y ahí se los pueden hacer llegar. Perfecto, muy bien. Sí. Ahora que sabemos eso, maestro, regresemos al tema de lo que decía entonces, de comparar la epistemología, de juntar todos los conocimientos y saber en dónde estamos ubicados y de qué forma nos beneficia esto a nosotros, ¿no? Para nuestro estilo de vida. ¿Cómo llega a eso? ¿Dónde vio la necesidad? Bueno, simplemente un día se le ocurrió. Yo tengo pues unos 30 y tantos años metido en el tema del proceso corporal. Entonces pasé por hacer la historia del cuerpo en México. Historié todo el siglo XIX y encontré de qué se morían los mexicanos en 1840, 1860, 70, 1900, 1920, 1940, ¿no? 1960. Y lo documenté y escribí algunos libros sobre eso. Y el problema es que una fundamentación como la que nosotros hicimos para poder justificar ese proceso de investigación consistía en que la epistemología que teníamos era una epistemología fundamentalmente del norte. Y entonces nosotros recurrimos a los taoístas y a la acupuntura para poder entender cómo es que funcionaba otra lógica de lectura del proceso corporal. Entonces, con esa epistemología empecé a hacer investigación sobre lo psicosomático y sobre el proceso de cómo es que se construye una enfermedad, un cáncer, ¿no? Entonces, hicimos 8 tomos, estamos en el 10 tomo, ya hice el tomo 10, el tomo 9 y el tomo 10, pero no los he publicado todavía. Entonces, en esos tomos, el antepenúltimo es sobre el cáncer. Y es un tomo de unas 300 y tantas cuartillas, documentado sobre los tipos de cáncer, formas, comidas, alimentos que toxican, contaminación, en fin, todas las posibles formas de cáncer de origen en términos de alteración celular están ahí. Y luego viene el tomo 10, que es el último, donde toco el tema del desarrollo espiritual, de cómo trabajar espiritualmente para poder evitar que el cáncer pueda alcanzarte, ¿no? Como paciente. Entonces, de ahí reflexioné sobre esto y dije, esto amerita como una reflexión propia. No amerita que yo lo incluya en un texto, ¿no? Digo, es una idea nacida de este problema de cómo explico el proceso de construcción corporal que tiene un individuo. Y luego, sobre todo, una mutación celular, ¿no? Entonces dije, no voy a hablar del cáncer como tal, pero voy a reflexionar en relación a este proceso de cómo entiende el proceso de construcción y cómo se desarrolla una mutación celular. Vámonos, ¿no? Desde antes, ¿no? Así es. Entonces, quien haya seguido un poco la producción se va a dar cuenta de eso, ¿no? Pero quien no, también se va a dar cuenta que hay algo ahí
que le está diciendo señales de que hay un proceso más complejo. Sí, que todo está conectado, exacto, está relacionado, el cómo se fue construyendo, ¿no? Sí, y que no es una cosa aislada, ¿no? O sea, hay motivos, hay razones que están dándose para conformar un proceso de alteración celular, ¿no? Órale. Sí. Súper bien. Maestro, y ahora hablándonos un poquito sobre el Dr. Pang, dándonos como una introducción a los que nunca hemos tenido, digamos, un acercamiento hacia él. ¿Qué pasa con él? ¿Quién es él? Sí, él mencionaba que lo conoció usted por el Shinen Kigon, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que lo que yo entiendo de él, bueno, a través de sus libros y algunos programas que he visto en videos, lo que yo comprendo que es un hombre muy comprometido con el asunto de descubrir una ruta para curar y sanar. El Shinen Kigon, las prácticas que hace, ayudan. Pero como que llega a un punto, esa es mi lectura, quizás los que son más seguidores de él o más alumnos, más discípulos de él, pueden tener otra lectura, pero mi lectura es que él se metió a la condición corporal y descubrió que ese cuerpo está apegado a un principio que es la condicionalidad fisiológica a la condicionalidad de la conciencia. Por eso, ese es un principio budista. Él se basa en la propuesta budista para poder decir esto que estoy diciendo y para poder decir que hay un proceso de corazón y de conciencia puro. Eso lo dice el budismo. Y luego, las prácticas juegan un papel muy importante en el budismo, que la acción correcta es lo principal. La palabra correcta es muy importante para hacer que haya una armonía interna. Okay. Entonces, ahora sí, ser grosero no es muy buena recomendación. Y más cuando se hace grosería de corazón. O sea, la sacas, dice, ese hijo, ¿no? Órale. Eso no es correcto. Pero cuando uno dice, ese pinche, o ese, esto está hablando sin una violencia, ¿no? Y puede ser parte de su léxico. Sí. Entonces, el punto aquí es que hay una forma de cómo se entiende que el crecimiento tiene que tener varios elementos. Voy a señalar nada más ahorita como 3, ¿no? La avaricia, la codicia y la ira. Esos 3 elementos, esos 3 deseos que les llaman, tienen que ser vencidos por un ser humano. Pero a eso agrégale la envidia, agrégale la venganza, agrégale el odio, agrégale, ¿no? Entonces son 108 deseos. Entonces cuando él dice, pues hay que hacer que... ¿Quién vence a eso? Dice, lo que lo vence, el Buda dice eso, quien vence eso es el conocimiento y el amor. O sea, no hay otra cosa que lo pueda vencer. Porque el odio no genera odio. La venganza genera venganza. El rencor genera rencor. El amor puede curar la avaricia, la codicia, el odio, ¿no? La ira, las puede curar. Y el conocimiento. Esos 2 elementos, el conocimiento y el amor, pueden permitir que la persona se libere. La liberación consiste en la iluminación. Ok, entonces, si esa persona hace un trabajo y descubre, por ejemplo, el Dr. Pang descubre eso, pues él es prácticamente un iluminado. Claro. Porque se liberó. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, en esa idea, él hace un trabajo para un grupo. Pero tome en cuenta la individualidad, porque la individualidad es fundamental para el desarrollo colectivo. Entonces, tu práctica personal tiene un impacto social. Y eso es una condición colectiva que hace que otros puedan lograr el entendimiento y la liberación. ¿No? Entonces, él hace su lugar de entrenamiento donde la gente se cura y también se prepara. O sea, forma recursos humanos. Investiga. Y luego lo lleva a distintos campos. Lo lleva el Shinen Kigon. Habría que decir esto. El Shinen Kigon tiene dos niveles de chi, digamos, ¿no? El chi tuyo, el que tú manejas, y el que puede ser adquirido, y el que puede ser heredado, y ese es tu chi. Pero el chi que está fuera de nosotros, ese chi lo puedes manejar, lo puedes adquirir, y lo puedes usar para cultivar peces, cultivar plantas,
cultivar trabajar en una granja, curar a una persona, sentirte bien. O sea, lo puedes usar para la producción, para la creatividad, lo puedes usar para eso. Por eso tiene tanto éxito, porque puede permitir mover la condición de la condicionalidad social de la propiedad privada. O sea, la propiedad privada te genera una cosa que se llama comodidad y te genera un concepto de felicidad. Y ese concepto de felicidad tiene que ver con una idea de posesión. Sí. Entonces, el problema es que no se curan, no son felices, están sufriendo. No, y solamente se alimenta, ¿no? De más, y a su vez trae más sufrimiento, ¿no? Por lo mismo. Así es. Y entonces, alguien que está así no puede vivir plenamente. No. Entonces, y tiene un concepto de propiedad privada y tiene un concepto de competitividad. Entonces, siempre está compitiendo o envidiando a aquel que tiene y tú no tienes. Sí, pero a ver, espérate. Ese trabaja bien y tiene su idea de competitividad, bueno, pues va a tener. A ver, pero tú puedes tener tu concepto de trabajo sin competir y tienes lo que tú necesitas. Y no te enfermas. Hay una distancia en eso, ¿no? ¿Y cómo sería ese proceso? Por ejemplo, porque eso es información súper valiosa. Que bueno, usted acaba de decir, la información, ¿no? También es... Sí, claro, es que... permite la liberación. Así es. Entonces, esa es información súper valiosa. ¿Cómo sería ese proceso para no entrar en ese juego, para no caer en...? Lo fundamental es vencer los deseos y estar ubicado en la relación temporal en la cual vives. Por ejemplo, si yo quiero tener lo que el otro tiene, entonces yo voy a sufrir. Pero si yo quiero tener algo sin que alguien lo tenga, pero yo lo quiero tener y no lo logro, estoy sufriendo también. Bueno, entonces hay una actitud. Y la actitud consiste en que tú haces lo que tienes ahora como medios de tu trabajo y tus recursos. Eso es lo que tú tienes, eso es lo que tú mereces por tu trabajo. ¿Un ejemplo? Un ejemplo, por ejemplo, ahora sí que por ejemplo, yo quisiera tener una computadora de las más avanzadas. Pero mi presupuesto y mi trabajo y mi forma de vivir ahora me permite conseguirme esta que es media, ¿no? En propiedades y eso. Y digo, esto es lo que puedo comprar. Está bien. Esto es para mí. Quizás yo voy a trabajar un poco más con esto que adquirí, voy a trabajar un poco más y en un año, medio año, no sé, voy a aspirar a eso. Pero no estoy compitiendo, no estoy sufriendo. No, ya estás separando. Estoy ubicado. Y digo, esto es lo que yo necesito, puedo adquirir ahora, ¿no? O sea, tú vas a comprar un coche y a ti te gustaría tener quizás el Ferrari ese, ¿no? Pero nada más puedes comprar hoy día un Sur. Pues es tu trabajo. Es tu trabajo. Ok, tú vas a trabajar más y después en 5 o 10 años puedo comprar ese. ¿Y cómo quedarse con la idea, por ejemplo, de, pues bueno, me alcanzó para mi bochito? La idea buena sería, pues, disfrutar de ese en lo que llega el otro. Claro. O sea, si es tu trabajo, bueno, disfrutar de esa parte del trabajo. Es lo que yo tengo ahora, ¿no? Pero hay un problema, ahí surge un problema, ¿no? Que, pues sí, tengo pero no es el que quiero. Y no voy a estar feliz porque, pues, es que yo quería otro y fulanito sí trae ese. Sí, pero habría que ver si yo lo que estoy queriendo ahora, lo que yo tengo ahora, es lo que yo he trabajado para tener. Pero si yo estoy inconforme, entonces yo estoy sufriendo y voy a terminar mal. No solamente enfermo, sino que a última hora me endeudo porque me come la ansiedad de tenerlo. Pero lo tengo y no pasa igual, no pasa nada porque me puede llevar al lugar donde voy. El otro tenía la misma función. Porque no me lo quiero para presumir entonces. Entonces la idea... es una condición ególatra. Entonces mi ego me está ganando. Y ahora lo tengo, pero ahora voy a sufrir porque hay que cuidarlo y hay que pagar un montón de impuestos. Claro. Entonces quizás no fue buena idea. Sí. ¿No? O sea, uno no estaba preparado para eso. ¿No? Entonces hay una condición de que llega lo que tú necesitas en su tiempo. Si no te llega es que todavía no es para ti. Muy bien. Y me estoy hablando de llegar a su tiempo. Llegamos al tiempo de este segundo bloque. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con ustedes, ¿vale? Vale. Volvemos.
Regresamos a su programa La Raíz y la Memoria y estamos en este tercer bloque de este programa sobre el libro que escribió el maestro del cáncer y los 8 versos del Dr. Pak. En lo que, maestro, nos estaba comentando en el primer bloque algo muy importante y también fuera del programa estábamos hablando de 3 cosas fundamentales para este libro, ¿no? Para comprender lo que era la energía, la información y la materia, ¿te parece? Puede ser la materia, la energía y la información. ¿Qué hay con eso, maestro? Bien, podemos simplificar un poquito. ¿Se recuerdan ustedes, y tú, Daniel, de la fórmula esta EMC al cuadrado? ¿Sí? Entonces, que es energía, materia, y lo que está ahí es información. Sí. Ok, entonces, bueno, la C al cuadrado es la información. Se dice que un cuerpo, cuando fallece, libera energía. Pero esa energía lleva información. Entonces la materia tiene información. Entonces... Perdón que lo interrumpa, ¿será? Sí. Se me vino a la mente, solamente es una pregunta. ¿Será eso de que el cuerpo pesa menos una vez que muere, lo que se libera? Pues los famosos 21 gramos menos. 21 gramos se dice que eso es justamente lo que libera un concepto energético, ¿no? Y que es una información que se va. Bueno, entonces, un cuerpo humano tiene materia, pero la materia tiene información. Tiene chi y tiene energía, pues. Sí, en el centro, ¿no? Entonces, es una energía y es información. El punto es, ¿cómo la muevo yo? ¿Cómo muevo esa energía? ¿Cómo muevo esa materia? Y luego, ¿cómo hago uso de esa información para poder hacer cosas, crear, proponer, hacer un asunto de trabajo sobre el cáncer o hacer una recopilación de esta epistemología? Entonces, tengo que ir a esta parte de la materia como una condición corporal, no como la materia de protones y neutrones y la materia indivisible, o que ya no es indivisible, que es divisible. Entonces, no, me voy a ir a la parte del cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene una memoria. Entonces, esa memoria tiene información. Pero esa memoria no solamente tiene información, sino también tiene energía. Ese cuerpo también, esa materia tiene energía. Entonces, aquí lo interesante es cómo puedo mover esa energía que tiene ese cuerpo a través del conocimiento de la información que posee, ¿no? Entonces, tengo que hacer un ejercicio de aproximación a mi interior para poder saber cómo se mueve algo adentro y yo poderlo trabajar y decir, a ver, aquí hay un elemento muy importante que es la materia, pero tiene energía. Sí, pero tiene información. Ok, entonces, si tiene información, quiere decir también que puede tener mente, que puede tener lenguaje, que puede tener conciencia. Ok, entonces si lo vemos así, entonces quiere decir que tenemos cuerpo, materia, materia que es el cuerpo, energía, información, la mente, la conciencia y un espíritu. Bueno, pero no vamos a quedar hasta la mente. Entonces tenemos la materia, la energía y la información. Pero tenemos la mente. Pero esta mente puede mover la condición de la información del cuerpo y puede mover el chi del cuerpo. Entonces, para entender eso, tengo que hacer una sensibilidad corporal. O sea, tengo que mover el cuerpo, armonizarlo y llevar una cosa que se llama recto vivir. A ver, por ejemplo, a ver si vamos entendiendo. Entiendo entonces de que hay una forma en la que uno puede mover la información, digamos, a voluntad y con conciencia, sí, sobre todo. Supongo que lo hacemos de forma inconsciente también, sí, muchas veces, quizá para cosas que no nos beneficien o cosas negativas, ¿no? Sí, eso sería como la condicionalidad de la sociedad. Ok. Entonces, y eso genera 2 tipos de sufrimiento, el sufrimiento físico y el sufrimiento mental o emocional. Entonces, ahí la información no fluye, se congestiona en el individuo y no tiene claridad sobre qué quiere hacer, ¿no? O cómo es. Entonces, si nosotros decimos todos los individuos tienen deseos, entonces quiere decir que cuando nacemos tenemos una condicionalidad de la conciencia con el proceso fisiológico que tenemos. Por eso entonces nos movemos con los 5 sentidos. O sea, los 5 sentidos son los que dan la información al interior, ¿no? De una conciencia. Sí, sí, sí. Y crean una mente que da una realidad. Entonces, esa realidad puede ser falsa. De hecho, muchas veces es equivocada.
Entonces, ¿por qué? Eso es fuerte, maestro. Porque podría haber una... O sea, si comprendiendo que la realidad es prácticamente, o sea, lo que uno vive todo el tiempo, la forma en la que uno vive tal cual, ¿no? Sí, sí. Entonces, si la mente me está dando esa realidad, pero es una realidad que no es la verdadera, o sea, viví mi vida engañado. Es una ilusión. Es una ilusión. Pero se dice en el budismo que esta vida es una fantasía. Y luego, así dije, ¿ahora qué hacemos? ¿Que no estábamos en México? ¿No en Disneylandia? ¿Y ahora qué? No, lo que pasa es que, bueno, esto es un poquito más profundo, ¿no? Digamos, la mente tiene la capacidad de poder construir realidades. Esto que tenemos aquí es la construcción de esa mente. Se ha construido realidades, ¿no? Sí. Entonces, esa realidad, nosotros nos movemos en ella. Pero ojo, si te mueves diciendo es que así es la realidad, pues no. Si tú dices, esta es la realidad, pero la podemos cambiar, la podemos transformar. Entonces ya hay otra actitud en el cuerpo. Porque ese cuerpo, esa materia, tiene una realidad que se ha construido, ¿no? Entonces, para entenderlo mejor, ¿cómo entendemos ese proceso? Este es un cuerpo. Y este es el individuo que habita este cuerpo. O sea, Sergio habita este cuerpo, que es este, lo habita. Este principio debe ser un principio armonioso. Pero resulta que este individuo somete al cuerpo. ¿Cómo? ¿Sí? Lo somete con deseos, con pasiones, con adicciones. Ya no quiere alcohol el cuerpo, pero tú lo haces que tome. Él se va a defender y va a vomitar. O se va a desmayar. O le va a producir un hipo para que ya no siga tomando. Entonces, el cuerpo, como es portador de la vida inteligente, se defiende cuando este individuo lo quiere someter. O sea, no estás solo, sino que habitas un cuerpo que tiene inteligencia al margen de tu individualidad. Por eso el cuerpo, cuando acuérdese que hay una trombosis, lo que va a hacer el cuerpo es abrir otro camino, otra ruta para poder oxigenar. Y eso nadie le dijo que lo hiciera. Esa es la vida inteligente. Esa es la vida inteligente que está cuidando la vida. A ver, ya hay un poco de dudas. La vida inteligente, ¿qué la posee? ¿De dónde surge? ¿De dónde viene? ¿Hasta dónde llega? Bueno, Y la otra, maestro, yo he escuchado personalmente a personas en la calle o a conocidos que dicen, no, es que en serio, yo ya no quiero tomar, te lo juro que ya no quiero tomar, pero mi cuerpo me lo pide y si no se lo doy, o sea, me hace una fiestota, ¿no? Y una mala fiesta, ¿no? Entonces, esa es una idea totalmente errónea. Entonces, así es. Porque es el contrario, es lo contrario. Uno está sometiendo al cuerpo. Cuando el cuerpo es el que posee la vida inteligente y quiere ir por otro lado. Sí, el tonto es otro, ¿no? Ajá. Okay. Entonces, ¿de dónde vendría esa vida inteligente? Ok. ¿O cómo se alimenta sola y uno llega y la somete? ¿Cómo está ese proceso? Vamos a verla desde el principio. Un esperma y un óvulo se fusionan y aparece un individuo. Pero cuando se fusionan, aparece la conciencia. O sea, estos por sí solos son vida, pero no dan vida, ¿verdad? Sí. Que cuando se fusionan, intercambian los códigos, entonces se genera una vida nueva. Cuando eso se genera la conciencia. Esa es la conciencia de la vida inteligente. ¿De dónde vino? Dicen que vino del espacio. Dicen que está fuera del espacio. Dicen que está ahí. Otros dicen que evolucionó, pero no, antes de evolucionar debió haber venido de algún lugar. Sí. Ok, entonces quizás no nos vamos a pelear por eso, pero vamos a decir que el principio de la vida inteligente se alimenta del exterior por estos mismos principios. A ver, el universo tiene los principios de la vida. Nace, crece, se desarrolla y muere. O sea, los seres humanos nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Ese mismo principio es el que está en el universo. Por eso se dice que es un universo inteligente. Y por eso se dice que la conciencia existe sin materia en el universo, y los físicos cuánticos dicen eso. Okay, entonces, eso significa que la vida que uno tiene, quizás lo que tendría que pensar más fácilmente, más sencillo, sin tanto conflicto, es cómo la estoy cuidando. No, ¿de dónde vino? ¿Para qué te sirve? Sí. Buda dice,
¿De qué te sirve? No vas a encontrar nunca el origen de tus padres. Pues no, ¿Nunca? No. O sea, porque... se perdería en algún punto. Se pierde... En el propio árbol genealógico que uno puede hacer se pierde rápido. No alcanza tu vida para comprender eso. Entonces dice, lo más importante es que tienes a estos. Entonces a estos agradéceles, cuídalos, atiéndelos. Ya, ¿no? Ok, ¿de dónde vinieron los padres? No sé. A ver, ¿de dónde vino la chispa? Y vamos a armar una discusión. La chispa de ese... ¿Qué? ¿Será independiente la chispa? No, el fuego es el fuego y tiene una cosa que se llama chispa en unidad. Entonces, no vamos a discutir. No. ¿O cuál es lo más importante, la espuma o el agua? ¿O el agua es espuma? Agua es... No, o la espuma es agua y... ¿Cómo? No, o sea, es una manifestación del agua de distinta forma. Y ya. Ok, entonces, ¿de dónde? No, pero ¿de dónde sale? A ver, ¿por qué? Sí. ¿Cuál es el sentido de la burbuja? ¿O cuál es el sentido de la chispa? No, hay una unidad y esa unidad está ahí y forma parte de la vida de ese proceso del fuego, del agua, del sol. Forma parte de... Ok, entonces, ¿cómo entiendo que la vida entonces no tiene otro origen más de que el origen que estoy conociendo, que es este? Y ahí que hay una conciencia y aquí hay una vida. Entonces ahora lo que importa es cómo va a acabar esa vida, cómo se puede construir esa vida o cómo puedes ser modelo a seguir esa vida. ¿No? Porque lo otro es una discusión que no va a acabar. Sí, no. No acaba. Porque a ver, ¿dónde vas a encontrar que evolucionó realmente? Hoy día esas teorías como que ya caducaron. Pero entonces lo que está como más vigente es, bueno, entonces la vida vino de otro lado. ¿Por qué? Porque la energía está en todo el universo. Pero entonces, ojo, donde no hay materia, hay energía. Pero entonces quiere decir que la materia es una expresión, dice, es una expresión menor de la energía, porque necesita una materia para desarrollarse. Y es ahí donde entra el sujeto. Y ahí es donde entra el individuo. Entonces, ese individuo que tiene un cuerpo va a desarrollarse con una intencionalidad, con deseos, con actitud, con una acción, con un aprendizaje, con una liberación de ese aprendizaje. Y entonces se va a meter a esa dinámica. Entonces, ahí encontramos que ese sujeto puede tener la capacidad de elección. Puede elegir. Y la vida inteligente también elige, también decide, ¿no? Pero es sometida por el individuo. Y entonces de lo que se trata es de que ambos, sigan el mismo rumbo, ¿no? Hagamos una sinergia, ¿no? Que tu cuerpo con tu individualidad, tu yo, entonces te dejes guiar, ¿no? Que digas, bueno, tengo sed, pero quien tiene sed es tu cuerpo, no tú. Entonces le das agua. Tú lo facilitas. Tú lo facilitas. Te ayudas, ¿no? En vez de entorpecer a nada. No, que se aguante este muchacho, ¿no? No que muy valiente. No que muy inteligente. A ver. Que muy inteligente su vida. Entonces, sí hay una forma de armonizarlo. Sí. Muy bien. ¿Qué le parece si hablamos de eso? De cómo se lograría armonizar, qué podemos hacer en el próximo bloque, maestro. Claro. Muy bien. Entonces, vámonos a una pausa más y regresamos en un minutito. Ahorita volvemos. Y regresamos a este último bloque de su programa favorito, La Raíz y la Memoria. Entonces, maestro, seguimos
con este tema que está súper importante. El tiempo se nos está yendo bien rápido, hay tantas cosas que decir. No hay tiempo de hablar de todo, pero trataremos. Tantas cosas que nos podrían ser de utilidad. Entonces, si podríamos así continuar en donde nos habíamos quedado, este tema que es igual lo que aterriza en el libro, lo que regresa al libro, que es cómo puede uno hacer ese principio de sinergia que comentaba para no andar siendo enemigos uno del otro, ¿no? Por ahí en algún lado decía ser el inquilino incómodo, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esa sinergia para...? Yo partiría de una idea muy sencillita, ¿no? Un correcto hablar. O sea, si eres grosero, regula tu grosería, ¿no? Un correcto pensar y un correcto accionar. Cuando uno tiene ese accionar más o menos coherente en esos principios, las cosas se armonizan. Y la otra, regular tu deseo. Okay. Eso es bien importante desde la sexualidad, porque los que pierden con la sexualidad, la cabeza se perturba. El entendimiento se ennegrece, digamos, ¿no? Entonces no hay cierto control de continuidad. Entonces cualquier cosa te seduce y te saca del camino. Y eso es un gran riesgo porque te pierdes 5 o 6 años en dando vueltas en algún lugar y no avanzas. Sí, estás en otra realidad. Estás en otra realidad. Ahora sí ya es otra realidad. Pero te la construyó esa condición donde pensaste que era la solución. O pensaste y creíste que ese placer era lo máximo. Y entonces te haces adicto sexual, te haces adicto al alcohol, te haces adicto a la droga, te haces adicto al azúcar, al pan blanco, ¿no? A las relaciones destructivas. Entonces ahí se pierde la vida. Entonces lo sano es recuperar algo que yo busco de armonía. Y el cuerpo te lo dice. Pero cuando estás enceguecido por la ignorancia de vivir, no lo descubres tan fácil. Es que, maestro, hay gente, yo sé que toda nuestra audiencia es una audiencia impecable, maestro, obviamente, pero hay muchas personas, o sea, que nunca han tenido un acercamiento, digamos, a este tipo de información y que ellos incluso todavía, en este tiempo piensan que que son algo totalmente, que son su cuerpo 100%, ¿no? Dicen, es que soy mi cuerpo, nada más esto y aquello, no es posible esto de lo que ustedes están hablando. A mí que me van a andar contando que si yo vivo la realidad. Que yo tengo una conciencia y que mi cuerpo me pide una cosa y yo voy para otro lado y que la energía, o sea, hay gente que todavía vive en ese... Sí, bueno, es que esa es la ignorancia, que si la tuvieron mis ancestros, no tengo yo por qué cultivarla. O sea, si mis ancestros fueran ignorantes en este oficio de vivir, pues yo no tengo por qué alimentarlo. O sea, yo tengo la capacidad de poder cambiar ese curso, ¿no? Entonces quiere decir que necesitaría yo vencer la soberbia. Necesitaría conocerle un poco la humildad. O necesitaría conocer la gratitud. Okay. Y esa gente a veces no conoce nada de eso. Porque lo que está en su accionar es la venganza, la codicia, la ira, la avaricia. Entonces, eso está en su haber. Entonces, con eso no puedes vivir armoniosamente. Entonces, ¿cómo venzo la ignorancia? Dijimos que la vencíamos con amor y con conocimiento. Entonces, pero no solamente diciendo, pues yo tengo amor y conocimiento, no, sino que tengo que accionar. Sí. Tengo que pasar a la acción y decir, a ver, esto es lo que yo tengo que ayudar, esto es lo que tengo que cuidar, esto es lo que tengo que alimentar. Pero es una acción. Y cambio patrones. Dice el doctor Pan, lo más importante es el marco de referencia. Si cambias el marco de referencia, puedes cambiar las formas de lectura de la realidad y de los hechos. ¿Qué sería, digamos, un marco de referencia, si poniéndolo en un ejemplo? Así un ejemplo. Yo creo, a ver, como un marco de referencia, una persona cualquiera dice, pues yo creo que la verdad de las cosas es que los niños crecen, nacen y ya traen destinado su destino, ya van a hacer lo que tienen que hacer y hagas lo que hagas, ellos van a hacer eso, ¿no? Ese es un marco de referencia conceptual. ¿Cómo concibo el desarrollo de alguien, ¿no? El desarrollo humano. Y la realidad me demuestra que eso no es cierto. Que hay una parte que se cumple porque yo la hago, para que se cumpla, ¿no? Porque hay una cosa importante que es, a una respuesta simétrica, a una pregunta simétrica hay una respuesta. Entonces tú preguntas, dices, no, yo creo que
todos los hijos de violentos o los hijos de alcohólicos van a hacer eso. Y ves que no es cierto. Y ves todos los hijos de los bien pacíficos, buena onda, no, ahí salen psicópatas. Entonces dices, a ver, ese es un marco de referencia que yo creo que las cosas son así. Pero el otro marco de referencia que yo quiero cambiar es donde digo, no me van a vencer los deseos. O sea, el deseo no me va a vencer, menos el deseo sexual, o menos el deseo de la comida, o menos la idea de la venganza, o menos la idea del odio, ¿no? O la emoción del odio. O sea, no me van a ganar. Entonces, ahí yo estoy haciendo un cambio de referencial porque me doy cuenta que eso está. Y me doy cuenta que hay una ignorancia de mi parte sobre ese proceso. Entonces, ahí mi marco de referencia lo tengo que cambiar. Es como si yo creyera solamente en el conductismo y ese es mi marco de referencia y no tengo otro. Eso va a empobrecer tarde o temprano. Mi vida, ¿no? Y mi trabajo y todo. Pero si yo digo, bueno, ese es un modelo, aquí hay otro modelo, aquí hay otro modelo, aquí hay otro modelo, ¿no? Entonces hay otros marcos de referencia. Bien. ¿No? Y puedo entonces entrar a esos marcos, como ahorita dije, a ver, está la epistemología del norte, la epistemología del sur y la epistemología de oriente, ¿no? O de la completud. Entonces, yo digo, pues esta no me satisface, esta más o menos, pero esta me complementa. Entonces, esta epistemología es la que yo necesito. Se puede cambiar el marco de referencia entonces de uno, o sea, simplemente decir, así es. Bueno, esto ya no me explicó, esto ya no me funcionó, mejor. Así es, pero está en relación a tu proceso de vida, tus acciones. Esto, a ver, esas acciones que he hecho me lastimaron la espalda, o me lastimaron tal, o me produjo una gastritis, una colitis, ¿no? Entonces puedo cambiar mi marco de referencia. Entonces, si cambio mi marco de referencia, cambia mi actitud y cambia mi accionar. Por eso decía, la acción se vuelve importante. Porque una cosa es guaguagua y otra cosa es cuando tomas las acciones, implica entonces una disciplina, un orden y levantarte diario, temprano. Entonces, ahora sí, cambiaste de marco referencial. Entonces las cosas las van a cambiar, las vas a ver más fáciles, más sencillas, se pueden lograr, tienes metas que son concretas y luego las proyectaste en tu cerebro. Eso es lo más importante. Proyectaste un proyecto personal en tu cerebro y con eso tú lo alimentas. Diario te dices, yo voy a hacer esto, estoy trabajando, ¿no? Está poniendo la información, la energía y la materia para el mismo lado. ¿Ves? Muy bien, Daniel. Así es el asunto. O sea, tú lo vas a canalizar, pero tú estás dirigiendo tu energía, tu conciencia, tu intención, tu voluntad. Pues vas a lograr la meta. Así hice esto. Digo, no, yo voy a sacar este libro. Ahorita hice otro. Dije, no, yo lo tengo que hacer y lo hice. Y ya está por salir. Pero eso es justamente haber cambiado el marco de referencia de decir, al no se puede, a decir, lo voy a hacer. Ese ya es cambiar un marco de referencia. O cómo se podría, ¿no? Si ahorita no se puede, ¿cómo se puede? Y luego hacerlo. Así es. O sea, si ya estás claro, accionas. Si no, dices, a ver, voy a buscar las maneras, ¿no? Sí. Las maneras más sencillas, más fáciles, lo voy a lograr, ¿sale? Y lo logras. Y algo de eso podemos encontrar aquí, maestro. Aquí pueden encontrar un poco de eso. Y los 8 versos ustedes no van a ver otra cosa que una reflexión sobre el verso, de cómo yo lo leería. Y entonces alguien lo lee y dice, ¡ay, a poco! Sí, sí. Es que porque tiene que ver cómo es que alguien puede vivir en la ignorancia creyendo que está en la verdad. Y alguien que está en su verdad, pero no la nutre. O sea, se quedó en ese marco de referencia y no siguió avanzando. Entonces es importante el avance de tu actividad. Por eso, terminaste ese proyecto, ¿ahora cuál sigue? No, pues ya la hice. No, a ver, es que eso se va a acabar. Entonces necesitas otro proyecto. Claro. Y otro, y otro, y otro. Muy bien. O sea, nunca debes de dar por terminado tu accionar con tu vida. Nunca. Sino que yo terminé este proyecto y otro, y alguien va a decir, oye, pero ¿por qué tantos libros? No es competencia, es que me gusta hacerlos. Entonces ya terminé ese y hago otro, y luego otro, y así, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad
de poder compartir un conocimiento que tiene sentido para otros y para ti. Y puede ayudar a que alguien despierte de la ignorancia. Muy bien. Y aquí un poquito de esa ayuda. Es una entrada y ustedes van a encontrar que la epistemología del norte, la epistemología del sur y la epistemología del Dr. Pan, que sería la de Oriente, y nosotros entrando para valorar este proceso. Es decir, el trabajo del Dr. Pan es un trabajo valiente que amerita que hagamos honor a eso buscando nuevas interpretaciones. Y es una cooperación. Exacto. O sea, es una cooperación. Así es como nada se da. de, no, él no tiene razón, No. yo sí, lo mío. No, es una cooperación. Sí es. Esa es la idea, ¿no? Qué padre. Y enriquecer quizás su propuesta, ¿no? Y la propuesta de nosotros y la propuesta de otros. Así. Y por eso es que funciona. Bien. ¿No? ¿A quién le recomendaría este libro? ¿Para quién va dirigido, maestro? ¿Lo hizo pensando en alguien en especial? Lo hice pensando en los que ya hicieron Shinen Kigon, los que hacen acupuntura, los que hacen investigación, los que están metidos en el proceso corporal, de una psicología y pedagogía de lo corporal. Para esos lo hice. Claro, lo puede leer cualquier persona, pero hay cosas que no están extensamente explicadas porque se supone que tú tienes el referente, ¿no? Y ya lo complementas. No es que sea interactivo, pero hay una... Sí, claro. Lo que llaman algunos como un bagaje cultural, un capital cultural que tienes y cuando lees y estás entendiendo, ¿no? Porque ya estás metido en la discusión. Sí. ¿No? Para esas personas es, y para algún curioso que quiera decir, vamos a ver qué onda. Muy bien, ¿no? Muy bien. Algo que, más bien, ¿cuál es ¿tiene algún verso favorito usted? ¿Alguna parte favorita? Sí, hay uno que me gusta mucho, que es la mente es serena y la actitud es humilde, la apariencia es humilde. Ese me gusta. ¿Por qué? Porque es cuando, si llegas a ese nivel, es porque tu cabeza está bien ubicada, tu mente está bien ubicada y no te seduce cualquier cosa. Si tienes éxito en lo que haces, si tienes reconocimiento, no importa, sigues aparentando y siendo humilde. Y no quieres ser humilde en ese ratito porque no te queda, ¿no? Sí, no te puede quedar, se te ve como medio chueco el traje, ¿no? Entonces, eso me gusta porque, pues al final digo, no te vas a llevar nada. No va a haber nada más de que tu actitud y tu acción va a enseñar a otros. Y eso es bien valioso. Va a decir, oye, pero tenía y luego no se la creía. Pues no, porque es fruto de un trabajo que tú has estado haciendo para otros, y dices, esto es para otros, no es para mí. Y tú lo pides, ese trabajo, y es para otros. Y la prueba está que muchos se benefician de eso. Entonces está bien. Y por eso me gusta ese verso. Muy bien. La apariencia es humilde. Algo algo con lo que se haya quedado ganas de decir, que no dijo, algo que quiera agregar, maestro. Bueno, a mí me gustó cómo quedó, finalmente, ¿no? Porque es cuando, si uno entra a la otra fase de decir, no, pues es que me hubiera gustado decir, pues entonces no estás conforme con el libro, ¿no? No, yo sí estoy conforme con el libro, dije, esto es lo que yo quería decir ahora. Y ya hice otra cosa, ¿no? Que donde quiero decir otra cosa. Y así cierro los ciclos. Este salió pequeño, hay unos que son 300 cuartillas, ¿no? 200, en fin, o 500, pero están pensados con otra lógica y para otro público, ¿no? Pero este es así como te lo echas en un ratito. Una tarde te lo lees. Y si lo lees 2 o 3 veces, pues se abren otras posibilidades. Sí, claro. Ese texto tiene esa característica. Muy bien, maestro. ¿Sí? Perfecto. Pues entonces, recordándoles nada más que este libro de Ediciones Hagway, nuevo sello, lo pueden adquirir entonces en las plataformas digitales como Mercado Libre, ¿no? Sí. Ahí lo pueden buscar por el título, El cáncer y los 8 versos del Dr. Pang. Así lo pueden teclear y va a aparecer, o directamente buscando en Mercado Libre Instituto Hagway. Ahí mismo aparecen todos los libros que tienen publicados, ¿no?
Así es. Muy bien. Maestro, pues solo queda agradecerle. No, gracias Daniel por la oportunidad. No, muchísimas gracias a usted. Y gracias a ustedes que nos ven desde casita. Igual los seguimos invitando a que se cuiden, que se echen un ojito en este librito cuando puedan. Y pues algo más, maestro, ¿qué quiere decir? Cuídense, ¿no? Síganse cuidando y va a haber más sorpresas. Perfecto. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.